Hola a todos, ¿cómo están? Como cada semana vamos a empezar nuestro webinar Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y me acompañan José Carlos, Américo y Paulo, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, por favor, tomar en consideración nuestro disclaimer. Bueno, ustedes ya lo conocen, que el objetivo de este webinar no es dar o compartir recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio de información respecto, bueno, a indicadores o noticias del mercado a nivel global y local principalmente. Ustedes ya conocen nuestra agenda, que bueno, siempre revisamos una parte a nivel global macro, luego a nivel local, noticias e indicadores, y luego pasamos a una parte corporativa y hablar de un par de empresas, ¿no? Y esta semana vamos a hablar de Alicor y de Graña y Montero. Entonces, para iniciar, que empezamos con la parte macro, que en sí ha sido una semana bastante positiva para el índice americano, también para Europa y Asia. Nosotros hemos cerrado ahí básicamente planos. Y también, bueno, a nivel de commodities, también ha sido una semana positiva tanto para el oro y para el cobre, sobre todo hacia el final de la semana, con lo que ocurrió, con las declaraciones del presidente de la Fed, ¿no? Pero sobre esto, me va a explicar con mayor detalle José Carlos. Así que, hola José Carlos, por favor, coméntanos lo ocurrido durante la semana. Hola Daniel y muy buenos días con todos. Las principales bolsas cerraron esta semana con ganancias, como bien mencionaste, tras las esperadas declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, en la cumbre de Jackson Hole, así como por otras noticias tomadas de manera positiva por los mercados. Ahora, empecemos con lo más importante. Powell anunció el jueves que la Fed adoptará una política flexible de metas de inflación promedio, en la cual se permitirá que la inflación sobrepase de forma moderada la meta de 2% a fin de compensar todo el tiempo que estará y viene estando por debajo de dicha meta. La Fed espera que una mayor tolerancia a la inflación y la subida de los precios impulse la producción y la demanda laboral, que sería otro de los objetivos. Eso significa que la Fed mantendrá durante un largo tiempo las tasas de interés cercanas a cero. ¿Y hasta qué punto lo hará? Muy probablemente hasta que la perspectiva de largo plazo de la inflación se ubique en la meta de 2%, lo que tendrá que ser comunicado por la Fed cada cierto tiempo en línea con la política de forward guidance. En tanto, hubieron conversaciones vía telefónica entre el vicepremier chino y el representante de comercio de los Estados Unidos y el secretario del Tesoro, donde reafirmaron su compromiso en mantener el diálogo sobre el acuerdo fase 1, en el cual ven progreso mutuo, lo que fue tomado de manera positiva por el mercado. Y esto pese a las tensiones políticas que hubo en la semana tras las maniobras militares chinas sobre el mar de China Meridional, zona que está en disputa, y las respectivas sanciones hacia empresas constructoras chinas por parte de los Estados Unidos. Respecto a la potencial vacuna, AstraZeneca firmó un acuerdo con la Unión Europea para suministrar 300 millones de dosis, mientras que el presidente Trump declaró que daría la vía rápida a la vacuna de esta compañía para su uso lo más antes posible en Estados Unidos. Ahora, el tema de la vacuna viene siendo usado como arma política por parte de Trump. Por ejemplo, el día de ayer, en su discurso de cierre de la Convención Republicana, Trump prometió que obtendría una vacuna antes de fin de año o incluso antes. Sobre el paquete de estímulo, ayer hubo conversaciones entre la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, que al final no llegaron a ningún acuerdo en ningún lado. Pero hubo declaraciones por parte del jefe de gabinete de que Trump estaría dispuesto a firmar por un paquete de 1.3 billones, una cifra que está un tanto por encima del billón inicialmente propuesto por los republicanos, pero que está muy por debajo de los 2.2 billones que es disputado por los demócratas. No obstante, en Europa hubo optimismo tras la extensión del paquete de estímulo por parte de Alemania, que hasta fines del próximo año, que tiene como objetivo subsidiar las planillas y asegurar el empleo en la economía más importante de Europa. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Por el lado de los indicadores económicos, resaltamos las cifras positivas del mercado inmobiliario en Estados Unidos en el mes de julio, con un incremento en las ventas de viviendas nuevas y las viviendas pendientes por encima de lo esperado, que fueron publicadas el día martes y el día jueves. No obstante, hay preocupación respecto a la confianza de los consumidores en ese país. Las cifras del Conference Board, publicadas el día martes, muestran una caída muy por debajo de lo esperado. Si bien las cifras son
las cifras de la Universidad de Michigan que fueron publicadas el viernes fueron un tanto mejores. Ahora, ¿cuál es la que debemos considerar? Primero, ambas son tomadas vía encuesta, pero la del Conference Board tiene una muestra mayor, aproximadamente 5.000 hogares, mientras que las de la Universidad de Michigan son una muestra menor, 500 hogares. Segundo, las del Conference Board están más dirigidas a la situación y las perspectivas del empleo en los hogares y negocios, mientras que las de la Universidad de Michigan van dirigidas más hacia gastos de consumo en los hogares y negocios. Y finalmente, ambas cifras están muy por debajo de las registradas en épocas prepandemia. En ese sentido, la data muestra que todavía persiste incertidumbre en el consumo de los hogares, que representa cerca del 70% del PBI en los Estados Unidos. Siguiente lámina, por favor. Esas noticias impactaron en las cotizaciones de los metales. En ese sentido, el oro cerró la semana con ganancias, tras el anuncio de la nueva política de la Fed de que mantendría baja tasa de interés por un largo periodo y dejaría que la inflación sobrepase moderadamente la meta de 2%. Pero el precio del lingote estuvo atenuado también por la toma de ganancias durante la semana, antes del discurso de Powell, el optimismo por la potencial vacuna y las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Asimismo, el cobre cerró al alza tras la caída de los inventarios en Londres a mínimos de 13 años, así como datos positivos de las ganancias y beneficios de las empresas industriales chinas en el mes de julio. Y también por la debilidad del dólar tras el anuncio de la nueva política de la Fed, que en cierta forma abarata los precios de los activos que cotizan en dicha moneda. Eso sería todo por mi parte, Daniel. Muchas gracias. Ok, perfecto. Gracias, José Carlos. Sí, es cierto, el cobre ya está, bueno, nuevamente por encima de los $3 por libra, y eso lo hemos visto con impacto positivo en las principales mineras de nuestra bolsa, que bueno, luego lo vamos a comentar un poquito más a detalle. Ahora, por el lado local, bueno, aquí vamos a comentar sobre todo, definitivamente, cómo va el tema, continúa el tema de la pandemia, y también importante que se realizó la presentación del marco macroeconómico multianual, ¿no? Con las proyecciones del MEF, tanto para, bueno, para el PBI a nivel nacional y también por sectores. Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola, Américo, por favor, coméntanos lo ocurrido. Gracias, Daniel. Buenos días con todos. En el entorno local, el Congreso aprobó el retiro de fondos de la ONP hasta por un máximo de 4.300. Como sabemos, la devolución a los aportantes implicaría un costo de alrededor de 13.000 millones de soles al Estado. Además que no todos recibirían los 4.300, ¿no? Y las personas beneficiarias estarían alrededor de los 4 millones. Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros anunció la ampliación del estado de emergencia sanitaria hasta el 8 de noviembre y también la cuarentena, ¿no?, en determinados espacios. En este caso, serían 4 los departamentos que permanecerían en cuarentena total: Cusco, Moquegua, Puno y Tacna, y otros 14 bajo la modalidad de cuarentena focalizada. Asimismo, se indicó que la inmovilización serían todos los domingos, como se ha estado dando, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día lunes, ¿no? Otro dato relevante de la semana es la publicación del marco macroeconómico multianual del 2021 al 2023, en el cual se realizan las proyecciones, básicamente, tanto del déficit fiscal, la deuda, PBI y entre otros, ¿no? Y ese es un recuento de lo que ha estado ocurriendo. Uno de los datos importantes que se publicó es, por ejemplo, la proyección del PBI, el cual se espera que para el 2020 decrezca en 12%. Se hizo una pequeña corrección porque las estimaciones previas estaban alrededor del 10% por parte del MEF. Esta corrección estuvo relacionada con el retraso de la cuarta fase de la reanudación de actividades económicas. Asimismo, para el 2021 se espera que crezca un 10%, pero este 10%, como ya saben seguramente, no quiere decir que vamos a crecer más. Va a haber un salto, sí, pero no vamos a estar por encima ni al mismo nivel del previo a la pandemia. De hecho, podríamos estar alrededor del 8% debajo posiblemente. Perdón, del 2-3% debajo posiblemente. Otro de los datos que podemos observar en el gráfico, en este caso, es el indicador de actividad económica,
Actualmente en Perú y en diferentes países ya se encuentra publicado hasta el mes de junio. Sin embargo, como se puede ver en el gráfico de la izquierda inferior, el Perú ha sido el más afectado, ¿no? De hecho, a nivel trimestral en el segundo trimestre, Perú fue el que tuvo la peor caída. No obstante, esta peor caída tiene una explicación, ¿no? Y se puede observar básicamente, esta explicación se puede observar en el gráfico de la parte derecha, es que Perú tuvo una cuarentena más larga y dura de todo el mundo. De hecho, esto es un indicador de severidad de respuesta gubernamental frente al COVID que lo elabora la Universidad de Oxford, eh, donde los que están más cercanos a 100 son los que tuvieron una respuesta mucho más dura y más estricta, por así decirlo, ¿no? En este caso, tiene que ver las medidas de contención, básicamente. Otro dato importante es que el paquete económico que está aplicando el MEF actualmente, el cual está cercano al 20% del PBI, implica básicamente mayores gastos y de alguna manera se ha visto con los menores ingresos también. De hecho, si nosotros revisamos los datos de las cuentas fiscales, desde que inició la cuarentena, lo que explicó básicamente este incremento del déficit ha sido los menores ingresos. Ante esto, algunos analistas comentaban y existía la preocupación sobre si para el siguiente año se pasaría a subir las tasas de impuestos como para poder revertir estos efectos. Ante esto, la ministra de Economía descartó el incremento del impuesto al 2021 como medida para revertir estos daños. Considerando lo anterior, las reglas fiscales se han suspendido las reglas fiscales para el periodo 2020 y 2021. No obstante, esta suspensión básicamente no implica que no existan algunos parámetros para este periodo. Es decir, que durante el periodo 2020 y 2021, si bien se están suspendiendo las reglas fiscales, pasa que se están definiendo nuevas metas. En este caso, se ubicarían en 10.7% para el 2020 y 6.2% para el 2021. ¿Podríamos pasar a la siguiente lámina, por favor, Daniel? Gracias. En el primer gráfico se puede ver un poco la trayectoria de cuál va a ser el resultado económico, en este caso el déficit. Como les mencioné, para el periodo 2020 va a alcanzar un déficit de 10.7% y para el 2021 6.2%. Y de ahí, desde 2022, se va a tomar un regreso gradual a la meta, ¿no? Que en este caso está en 1%, el cual se estaría alcanzando en 2026. Lo mismo pasa con la deuda pública. En este caso, pasamos del 2019 de 26.8% respecto al PBI a 35.4%, ¿no? Y para el 2021 se espera que alcance el 38%. Y así progresivamente, posteriormente iría avanzando ligeramente y luego revirtiendo estos efectos, ¿no? A pesar de ello, Perú continuaría manteniendo una de las menores deudas públicas entre economías comparables. Esto se puede ver en los dos gráficos inferiores. No obstante, en términos absolutos, todos los países han perdido espacio fiscal, por lo que requerirían adoptar medidas en los siguientes años para recuperar dicho espacio. Si bien existe el riesgo de que se dé un downgrade para Perú, para la deuda soberana, también debemos considerar que así como Perú está entrando en un mayor déficit, hay otras economías que también están entrando en un mayor déficit. Y de hecho partieron en peores condiciones que Perú si hablamos en términos económicos, básicamente, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Para seguir la evolución del COVID, actualmente, de acuerdo a la estimación del MEF, nos encontramos con un RO de 0.96. Esto básicamente implica que el número de personas que se contagian por cada persona es menor a 1, ¿no? Cercano a 1, eso sí. Y esto ha tenido más que nada un peso relevante en Lima, si comparamos así por diferentes departamentos a nivel regional. Lima es básicamente el único espacio donde la tasa de contagio está menor a 1. Todos los demás espacios están en mayor a 1. Y de hecho, esto tiene que ver más que nada por la cantidad de personas que se encuentran en Lima, ¿no? Respecto al Perú. Gracias por su tiempo. Gracias, Daniel. Ok, perfecto. Gracias, Américo. Entonces, pasando ya a la parte corporativa, yo les voy a comentar los principales hechos de importancia durante esta semana. En realidad, bueno, como ya les comentamos anteriormente, ya la gran mayoría de empresas han reportado sus resultados del segundo trimestre, solamente faltan algunas pocas.
Pero durante esta semana lo que podríamos destacar es, por ejemplo, buenas noticias de Trevali, ¿no? Que anunciaba que ya realizó un estudio de prefactibilidad para una expansión de su mina Rosh Pinah, que es una de las minas que tiene en África, y donde el objetivo es básicamente aumentar producción y reducir costos, ¿no? Y donde, bueno, el costo de inversión estimado es alrededor de 93 millones de dólares. Ahora esto, bueno, cuando salió la noticia realmente no tuvo mayor impacto en la cotización, solo la acción sí tuvo una revalorización bastante importante hacia el final de la semana, pero muy ligado a la evolución del precio del zinc, ¿no? Que se está recuperando bastante rápido, ya está por 1,14 por libra, entre 1,14 y 1,15 por libra, y bueno, ha recuperado muchísimo desde los mínimos que tocó por debajo incluso de $1 por libra, ¿no? Entonces, ese es un resultado positivo, pero en realidad para todas las polimetálicas. Pero bueno, veremos, ¿no? Ustedes saben que Trevali realmente hoy en día no tiene esos 93 millones para invertirlos. Es un poco complicado por la situación en la cual está. Necesita realmente generar caja, porque este momento no la genera. Porque, bueno, recuerde que sí hizo pudo reprogramar con sus acreedores la deuda, su línea de crédito, y ampliar los covenants, pero hasta final de año, ¿no? Hay que tener eso claro, así que, bueno, depende mucho de cómo vaya el precio del zinc que le permita generar caja en lo que resta del año. Otro hecho relevante fue, por ejemplo, el caso de Ferricor, en el cual ya el directorio aprobó la fecha para el reparto, la primera parte del reparto del dividendo que se había aprobado en junta anteriormente. Entonces, este 50%, que son casi unos 8 centavos, los va a entregar el 15 de octubre, ¿no? Y bueno, y la siguiente parte entendemos que ya se definirá luego de este primer reparto finalmente cuándo se va a entregar. Y bueno, recuerden que ese dividendo es de unos 15 centavos y sobre el precio actual es un yield bastante atractivo, ¿no? Alrededor por encima de un 8%. Entonces es algo bastante atractivo por una compañía como Ferricor. Y por el lado de un retail, una noticia relevante que informaba era de que ha firmado una alianza con Globo, ¿no? Para empezar a incluir dentro de los repartos que hace esta compañía, formatos tanto, además de Plaza Vea, también incluirían ya Vivanti, Pharma y Real Plaza, entre otros, que también se podría aliar con los formatos de descuento que tiene, como Más, Economax, etc. Y esto, bueno, le da a la compañía eh, un mayor alcance, ¿no? Para sus potenciales clientes y podría apoyarle bastante justamente a que mejore incluso más de lo que ya está, cómo está yendo toda la parte de supermercados. Ustedes saben cuando comentamos de retail que la parte de supermercados está yendo muy bien, estaba creciendo en ventas y también en EBITDA, y la que sí estaba un poquito relegada era la parte de farmacias, ¿no? Que ellos decían de que estaba influenciado por la restricción de movilidad y por lo tanto eso había impactado al nivel de ventas, ¿no? Así que esta alianza, bueno, podría apoyarle justamente en revertir esa tendencia en la parte de farmacia. Y bueno, y los malls ya todos sabemos que están operando a la mitad básicamente del aforo y están implementando estos nuevos servicios tecnológicos para que se pueda comprar en línea o este tipo de formatos click and collect, no solamente ir al mall a recoger, y lo cual nos parece también importante y va a hacer de que la compañía pueda retomar niveles regulares de ventas, probablemente para hacia el tercer o cuarto trimestre ya de este año. Luego, otras noticias relevantes están por el lado de Aceros Arequipa, donde también el directorio ya aprobó la fecha para repartir el dividendo que se había aprobado en junta, que va a ser más o menos unos 2 centavos por acción de inversión, y la fecha de entrega va a ser el 25 de septiembre. Luego sobre Graña, que les vamos a comentar en un par de minutos, bueno, está el tema de la noticia que salió de confirmación de la OPA por parte de este private equity brasilero, IG4 Capital, de que bueno, ha confirmado que ya ha hecho contacto con los directivos de la compañía para que le vendan su participación. Eso ya se ha confirmado mediante el SMB y que bueno, está pendiente el tema de la OPA y bueno, eso lo vamos a comentar en un minuto, ¿no? Cuando hablemos de Graña. Y por el lado de Alicor, bueno, salió ahora el viernes una clasificación de riesgo por parte de Apoyo, en el cual mantenía todas sus clasificaciones y también su perspectiva inestable, ¿no? Por eso también lo comentamos justo ahorita en un minuto respecto a esta compañía. Este es el top 5 de la semana que siempre les mostramos. Bueno, en el caso de decir, en realidad ese menos 20% es algo engañoso, entre comillas, porque eso simplemente refleja el corte, ¿no? Que hizo
que ya se hizo por la devolución de aportes, esos 27 centavos. O sea, realmente no es que se haya perdido ese 20%, sino que hay 27 centavos que están saliendo de la compañía y están yendo al accionista, ¿no? Entonces, ojo con eso, siempre tenerlo en consideración. Por el lado de las subidas, bueno, destacan las mineras, como les comentamos, es una semana positiva para los metales. Y bueno, ya están recuperando también terreno las mineras de cobre, ¿no? Como Saber y Cerro Verde. Ustedes saben que Cerro Verde está en nuestro portafolio modelo, que nos gusta mucho. Nos parece que es una empresa que tiene un balance muy sólido. Y que, como les decíamos, ¿no? En un año y medio esta empresa va a ser básicamente con cero deuda, ya con su ampliación de planta ya realizada y toda la caja que genere va a ir probablemente al accionista, ¿no? Es una empresa que nos gusta mucho, quizás ha estado relegada, siempre algunos comentaban, está un poco relegada, probablemente relacionada con el tema de Arequipa, por cómo van las cosas por allí, pero conforme esto se normalice, bueno, creemos que hay un gran potencial todavía en Cerro Verde, ¿no? Y que todavía está infravalorada, considerando bueno, que el cobre ya está por encima de $3 por libra, ¿no? Como les decíamos, el incentivo en realidad para el cobre es mínimo 3 por libra, porque todos los estudios de factibilidad que ustedes van a ver está al menos justamente con ese precio. Y bueno, y también de la que más ha subido es Graña, que justo la vamos a comentar en un minuto. Entonces, la primera compañía que vamos a comentarles es Alicor, principalmente respecto a la clasificación de riesgo que ha salido y, bueno, algunos otros puntos que hemos estado analizando, ¿no? Y aquí nos va a ayudar en realidad Paulo. Así que, hola, Paulo, por favor, coméntanos lo ocurrido con Alicor. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenos días con todos. En este apartado vamos a hablar un poco sobre Alicorp y la ratificación de su calificación de riesgo y la perspectiva estable por parte de Apoyos Asociados, por lo que vamos a comentar cuáles fueron los principales hechos que respaldaron esta decisión. Ahora, respecto a la ratificación de la calificación, esta se fundamenta en la fuerte capacidad operativa que tiene la compañía, dada su posición de liderazgo a nivel nacional y a la amplia diversificación de productos, lo cual se ve reflejado en un sólido flujo de caja operativa que pasó de 920 millones en 2018 a 1.087 millones al cierre de 2019. Un aspecto relacionado a esto también son los buenos niveles de márgenes que se posee, donde el margen EBITDA se encuentra por encima del 12% desde el 2016, a excepción del 2018, y donde se espera que este margen se ubique en un rango de 12 a 13% a fines del 2020. Estos datos los podemos ver con mayor detalle en la tabla de la izquierda. Otro aspecto para la calificación es el nivel de apalancamiento, el cual se estima que se mantendría entre 2.5 y 2.7 al cierre del 2020, y se espera que para el 2021 este se ubique en un rango por debajo de 2.5. Destacamos aquí también que entre los aspectos que podrían modificar la calificación de riesgo se encuentra que el nivel de apalancamiento, la deuda financiera neta entre EBITDA, se ubique por encima del 2.5 de manera sostenida y que se dé un incremento significativo en la participación que tiene la empresa en países con mayor riesgo relativo a los ingresos. Ahora, a modo de conclusión y como un complemento a la parte de la calificación, se destaca que las unidades de consumo masivo serán el principal driver del crecimiento de Alicorp este 2020. Podemos ver la participación de este segmento en la gráfica. Esto debido al mayor consumo dentro de los hogares por la pandemia y al impulso que ha tenido el e-commerce en la compañía. Se resalta también que desde junio la empresa ya ha restaurado su capacidad de producción y de ventas casi al mismo nivel que en el 2019. Se espera que esto siga creciendo en los próximos trimestres, así que hay buenas perspectivas para Alicorp y para el sector en general, donde se destaca también en retail, la cual forma parte del portafolio recomendado. Bueno, esto sería todo por mi parte, Daniel. Gracias. Ok, perfecto, listo. Gracias, Paulo. Sí, es cierto, en el caso de Alicor, Consumo Masivo Perú ha ido bien, ha ido bastante bien y seguramente va a seguir yendo de esa manera durante lo que resta del año. Pero siempre nosotros tenemos algunas observaciones y dudas respecto sobre todo cómo va a ir B2B y también acuicultura, ¿no? Por el tema de las mayores restricciones que haya quizás por el lado de las importaciones desde China, ¿no? Que han encontrado rastros del virus en algunos congelados, entonces eso podría de alguna manera afectar a los que proveen tanto por ejemplo, el camarón, y Alicor provee el alimento para el que produce y luego vende el camarón, ¿no? Entonces hay una cadena ahí que podría verse afectada, que hay que seguirlo de cerca, y también por el consumo internacional, bueno, está expuesto al riesgo de Argentina, por ejemplo, también Brasil. Y bueno, y en B2B, como comentamos también en su momento, le está pegando por el lado de que los restaurantes están operando a una capacidad bastante reducida, y justamente la línea de gastronomía es la parte de B2B que tiene un mayor margen, ¿no? Entonces por eso está que le pega los resultados de Alicor. Entonces, teniendo en consideración eso, es que, por ejemplo, por nuestro lado preferimos también exposición mediante en retail, ¿no? En consumo. Nos parece una compañía
que no está, está un poquito más vinculada en sí con consumo más diario por la parte de los supermercados, también por farmacias, que debería reactivarse de una manera un poco más rápida cuando ya las restricciones de movilidad como se están levantando, ¿no? Pero bueno, veremos, y Alecor siempre la estamos analizando de todas maneras. Ahora, por el lado de Graña, yo les voy a comentar sobre Graña y Montero, que bueno, seguro varios han estado al tanto por también cómo se comportó la acción hacia el final de la semana, porque ya se confirmó, bueno, ¿no?, que este private equity brasilero ha firmado un acuerdo vinculante, un grupo de accionistas de Graña y Montero, pero el tema está de que dos de estos exdirectivos, que son José Graña y Hernando Graña, las acciones que poseen están sujetas a medidas cautelares por el Poder Judicial, ¿no? Por todo el tema que nosotros estamos al tanto del juicio que se está llevando a cabo, ¿no? Incluso estuvieron presos, pero luego salieron en libertad condicional. Entonces, acá el tema es el siguiente, ¿no? En que la OPA en realidad solamente va a ser presentada cuando autoridades tanto del Reino Unido y Gran Bretaña, que es desde donde se hace la oferta, reciban información, ¿no?, del avance, cómo van estos procesos de anticorrupción respecto a estos dos exdirectivos, ¿no?, de estos a las cuales se estaría comprando su participación. Entonces, acá es claro que identificamos dos factores de riesgo, ¿no?, en el caso de Graña, ¿no? Y para hacer la diferencia, por ejemplo, en Luz del Sur. En Luz del Sur ustedes también saben que hubo una OPA por parte de una empresa china, y hubo ahí un gran potencial de revalorización, ¿no? Luz del Sur está cotizando como por 12, 13 soles. Al final el precio de la OPA, al final es alrededor de 28.50, entonces prácticamente pagaron el doble de lo que era el valor de mercado antes del anuncio de la OPA, ¿no? Entonces, quizás algunos puedan estar estimando, y podría ser razonable, en el caso de Graña y Montero también hay un potencial bastante atractivo de revalorización, ¿no? Pero hay una gran diferencia, ¿no?, que en su momento Luz del Sur no está involucrado en ningún caso judicial ni nada por el estilo, ¿no? Y con lo cual sí está Graña. ¿Y cuál es el tema con Graña? De que, bueno, seguramente ustedes están al tanto de que la compañía ha buscado un acuerdo de colaboración eficaz, ¿no?, con la Fiscalía, con el fiscal Germán Juárez, en este caso por el caso del Club de la Construcción. Pero hay que tener en cuenta que esto sigue en evaluación. El preacuerdo quedó en stand-by, sobre todo se retrasó por el tema de la pandemia. Entonces, este punto todavía no está saldado, ¿no? Entonces, acá ese es un punto importante, si es que se llega a, a realizar este acuerdo y las conclusiones que esto pueda tener en la compañía. Y también que salió durante la semana que, por otro lado, por el caso Interoceánica, el fiscal Domingo Pérez lo que pedía es que incluso G&M nunca más pueda contratar con el Estado, ¿no? Entonces acá ese es un riesgo potencial bastante elevado. ¿Por qué les comento esto? Porque, bueno, en primer lugar ustedes pueden ver el gráfico en la parte inferior izquierda, la distribución de ingresos. Hoy en día la parte de infraestructura, bueno, está alrededor de un 40% de los ingresos, pero, por ejemplo, en términos de EBITDA es muchísimo más, es casi un 60, un 70%, porque hoy en día el margen de ingeniería y construcción es bajísimo, genera prácticamente nada de beneficio para la empresa. Porque además también está ahí que le afecta el tema del gasto financiero, entonces a nivel neto genera muy poco, casi nada de beneficio, y el EBITDA sí genera un poquito más, pero la línea más rentable hoy en día de Graña es infraestructura, ¿no? Bueno, inmobiliaria es un segmento muy chiquito, y es muy cíclico, ¿no? Depende realmente del momento en que hagan las ventas de los departamentos, por ejemplo, de las construcciones que realicen de inmobiliarias. Entonces es mucho más cíclico, y la línea más estable y que tiene un mayor margen es infraestructura, ¿no? Y acá les muestro en la parte derecha, por ejemplo, las concesiones que tiene Graña y sus vencimientos, ¿no? Entonces, si es que, por ejemplo, la empresa nunca más podría contratar con el Estado, bueno, entenderíamos de que los contratos no se pueden romper, pero cuando lleguen los vencimientos sí entenderíamos de que no se renovarían, ¿no? Entonces acá eso es algo bastante relevante, ¿no? Porque realmente los activos de infraestructura normalmente se valorizan a múltiplos muy altos, 15 veces EBITDA, 16 veces EBITDA, porque son flujos muy estables, ¿no? Tienes un contrato, como pueden ver aquí, por 20, 30 años, entonces esto te permite que ese activo realmente vale muchísimo, se valora a un múltiplo muy alto, porque es un flujo bastante recurrente. Pero si tú tienes, por ejemplo, una concesión que te vence como Canchaque en el 25 o Norvial en el 28, realmente no lo puedes
valorar a 15 veces EBITDA porque ya te vence en 7 años y es probable que no te lo vayan a renovar, ¿no? Si es que se aprueba si es que al final el Poder Judicial termina dictaminando lo que solicita el fiscal, que es que esta empresa nunca más pueda contratar con el Estado. Entonces, por acá van los riesgos de Graña, que es principalmente. Hay muchos espacios grises sobre la compañía, creo que todos estamos al tanto de ello. Si bien es cierto, se llegó a un acuerdo con la parte de Estados Unidos, ¿no? Con los accionistas que hacían este reclamo. Por ejemplo, en la parte local no tenemos de todo visibilidad al final cuánto va a ser la indemnización que tenga que pagar al Estado, ¿no? Porque hay juicios que todavía están en marcha y quizás la provisión que ha hecho Graña sea muy poca en comparación a lo que se vaya a dictaminar en su momento, ¿no? Y esto va a durar varios años. Entonces, este es el tema que observamos. La OPA probablemente tome varios meses, entenderíamos, porque el proceso de anticorrupción continúa. Bueno, salvo, sí, eso, ojo, ¿no? Salvo de que se firme el acuerdo de colaboración eficaz, con lo cual, bueno, probablemente en base a este acuerdo sí algún beneficio busque Graña, ¿no? De que sí le permitan contratar con el Estado más adelante, probablemente bajo la condición de que, bueno, de que va a dar todo tipo de información respecto a los casos de corrupción en los cuales ha participado. Pero bueno, es un caso todavía bastante, que va a tomar seguramente varios meses. Y bueno, y por ello es que, como les comento, hay varios temas grises alrededor de esta empresa, es que realmente nosotros no podemos recomendarla o que forme parte de nuestro portafolio modelo. Es básicamente por ello. Este es por cierto, para ya ir terminando, es el calendario de la próxima semana. Hay bastantes datos interesantes, importantes, como el tema del PMI de China, que sale el lunes, bastante relevante y que seguro va a impactar en el mercado de commodities. Y bueno, también algún dato interesante de Perú, sobre todo del índice de inflación el día martes, ¿no? Estos somos nosotros, siempre tengan en consideración, por favor. Por cierto, nuestro módulo 2 va a empezar el próximo sábado 5 de septiembre. Ya les comunicamos a los que se han inscrito en el módulo el cambio que ha habido por un tema personal. Y bueno, sí recuerden también de que el 19 se realiza nuestro seminario trimestral, ¿no? De oportunidades de inversión, y también vamos a enviarles la información por correo. Y finalmente, por favor, queríamos anunciar primero con ustedes este cambio que vamos a realizar, debido a las encuestas que ustedes también nos han ayudado a completar, que digamos que lo que principalmente buscan es mayor información a nivel corporativo. Entonces vamos a hacer un pequeño cambio, se va a hacer el webinar de manera quincenal, va a durar ahora 1 hora, vamos a tener un poco más de tiempo, y la idea va a ser básicamente cada semana compartir con ustedes mediante Facebook una pequeña encuesta con unas 5 opciones de empresas y lo bueno es que acá ustedes van a poder participar, ustedes van a poder mediante esa pequeña encuesta decirnos qué compañía quisieran que analicemos durante el webinar, que se va a hacer ahora de manera quincenal, y vamos a poder tocar más empresas y, bueno, y empresas que ustedes, justamente ustedes que son parte en realidad de este webinar y son quienes hacen posible que esto continúe, y nos puedan comentar cuáles son las compañías que a ustedes les interesaría más que nosotros comentemos en su momento, ¿no? De acuerdo a la coyuntura. Entonces ese va a ser el pequeño cambio que vamos a realizar. De hecho, lo vamos a compartir también por Facebook para que estén al tanto. Pero bueno, queríamos comentarles primero esto. Y vamos a empezar el próximo sábado 5, y ahora de 12 a 1, ¿no? Va a ser 1 hora y va a estar bastante bueno. En realidad vamos a poder comentar más empresas y empresas que ustedes también estén interesados en escuchar de ellas. Así que va a estar bastante bueno. Así que con ello, bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas, donde nos va a ayudar aquí, y nos va a ayudar Keren. Hola Keren. Hola Daniel, hola con todos. La primera pregunta es, ¿hasta qué nivel podría corregir la acción de Ferreycorp luego de la fecha de corte de entrega del dividendo? Ok, gracias. Bueno, siempre recuerden que la acción descuenta el dividendo, ¿no? Yo también eso les comenté el caso de Ciber, que es esa caída que ven ustedes, les comentaba que es una caída entre comillas, porque lo que simplemente ha hecho es descontar la salida de caja, ¿no? O sea, siempre recuerden eso, si una empresa se descapitaliza, o sea, si sale caja, se descapitaliza a nivel del patrimonio, entonces, bueno, el precio de la acción tiene que descontar esa salida. Así que en el caso de Ferreycorp, bueno, el precio va a descontar esos 7 centavos, y hasta dónde pueda corregir, bueno, eso realmente no lo sabemos,
pero sí ustedes saben que Ferreycorp es una empresa que nos gusta mucho, que creemos que todavía tiene gran potencial, y es uno de los grandes beneficiados justamente de esta iniciativa del gobierno de tratar de impulsar proyectos mineros que ya tengan su EIA aprobado, que ya tengan factibilidad social, o sea, que no tengan ningún tipo de conflictividad y que estén ya al borde de inicio de construcción. Entonces esto claramente va a beneficiar al principal proveedor de la industria, que es Ferreycorp, y también vinculado con el aumento de la inversión pública que se espera en lo que resta del año y también inicia el próximo, ¿no? Así que por eso nos gusta bastante Ferreycorp. Muchas gracias, Daniel. La siguiente pregunta es si nos podrían dar alguna opinión sobre Poderc y Mincori. Ok, gracias. Sobre Poderosa y Minera Corona, sí, por cierto, les recomiendo que formen parte del seminario bursátil. Ahí vamos a comentar Minera Corona, porque ahí los miembros del club saben la recomendación que hemos dado y también el pequeño cambio que vamos a realizar. Pero sí, por ejemplo, Minera Corona, yo les animaría a que la revisen. Es una gran empresa, tiene cero deuda, tiene un único activo, eso es cierto, pero que ya está en un proceso de ampliación, ¿no? De Yauricocha, están ampliando la planta para que pueda, o bueno, solicitando el permiso para que pueda adaptar sus 3.600 toneladas por día. Es un productor de bajo coste, su all-in sustaining cost está alrededor de 1,80 por libra. Y un catalizador podría ser de que la Junta ya aprobó reparto de dividendo hasta el 100% de utilidad del 2019, pero el directorio todavía no ha definido fechas ni monto, ¿no? Entonces, cuando se define ello, probablemente pueda ser un catalizador importante, porque la empresa, como les comentaba, tiene cero deuda, tiene más de 30 millones en el balance, en el 2019 generó más de 30 millones también como beneficio neto. Entonces, si solamente repartiera unos 15 millones, que es lo que reportó en el 18, por ejemplo, sería un yield de casi un 8%, ¿no? Entonces, es bastante interesante. Ustedes saben que a nosotros nos gustan empresas cíclicas, sí, es cierto que tienen un mayor riesgo, pero por ello es que preferimos que tengan muy poquita deuda o cero deuda, ¿no? Y que sea un productor eficiente, lo cual es una gran diferencia, por ejemplo, con un productor que esté endeudado y que tiene un alto costo de producción, como puede ser Trevali y puede ser Volcan. Que si bien es cierto que si la plata se va a $50 por onza, en Volcan se puede ir a un sol, sí, es cierto. Pero si la plata se normaliza en 18 o 19 y el zinc se mantiene este precio, bueno, Corona va a seguir generando de beneficio unos 30 millones por año y Volcan va a estar generando probablemente prácticamente nada, no va a estar ganando plata, y esa es la gran diferencia, ¿no? De una empresa que también además tiene cero deuda y otra como Volcan, que ha tomado un préstamo por 300 millones que le vence en el 22 y además en el 22 también le vence un bono por más de 500 millones de dólares. Entonces, esa es la gran diferencia. En el corto plazo, ustedes saben, lo hemos comentado, depende mucho de especulación y de factores de muy corto plazo, como el precio de los commodities, pero en el largo plazo, normalmente las mejores empresas son las que tienen un mayor rendimiento en bolsa, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos, de empresas sólidas y que puedan sobrellevar un periodo difícil como puede ser el actual. Gracias, Daniel. La siguiente pregunta es, ¿qué proyecciones se tiene sobre VAP? Ok, gracias. Sobre VAP, bueno, le hemos comentado varias veces. Ustedes saben que también está en el portafolio modelo y que en el corto plazo está que le afecta todo el ruido alrededor respecto al riesgo regulatorio, ¿no? Eso es, creo, evidente, lo tenemos todo claro. Y es probable que este ruido continúe por cómo va el Congreso, ¿no? Creo que todos estamos saltando también de las leyes que están aprobando de corte bastante populista, y es probable que esto continúe, porque ellos están buscando también réditos políticos para las elecciones del próximo año, ¿no? Así que es probable nuevamente de que eso siga mermando un poco en el precio de la acción, pero ya les comentamos los resultados, cómo se veía ellos comentaban una recuperación en los niveles de cobro de sus créditos reprogramados, y creemos que eso debería continuar en los resultados del tercer trimestre, ¿no? Así que estaremos al tanto de la empresa. Ustedes saben que nos gusta Credit Corp, creemos que está bastante barata, pero bueno, siempre está ese factor de riesgo de corto plazo, pero si es que, bueno, si es que tratamos de ver hace un poquito más allá del medio año, no sé, que vemos ya hace 1 año y medio, 2 años vista, vamos a ver una empresa que realmente que está cotizando a 1,7 veces su valor en libros, cuando históricamente ha estado incluso alrededor de 3 veces su valor en libros, porque genera un ROE normalizado alrededor del 17%, lo cual es altísimo. Realmente una empresa que genera un ROE del 17% de forma permanente
de forma recurrente, no debe cotizar a 1.6, 1.7 veces su valor en libras. No hay forma, realmente no tiene sentido ello. Pero se entiende, por lo que les comentaba, ese riesgo de corto plazo. Pero bueno, nosotros siempre, como les comentamos, somos inversores de mediano a largo plazo, ¿no? Y eso es lo que siempre tratamos de difundir al mercado. Gracias, Daniel. ¿Algún comentario sobre la gran caída que tuvo Cider esta semana? Bueno, eso es lo que les comentaba, ¿no? Eso es simplemente el descuento, el corte de la devolución de aportes. No es realmente una caída por precio, eh, o sea, por el propio negocio de la empresa, sino por el corte del dividendo, ¿no? Bueno, no es un dividendo, sino es una devolución de aportes al accionista en efectivo. Pero es por ello, no es un tema propio de la compañía, tengan en cuenta ello, simplemente por el corte que se ha hecho ya de los 27 centavos. Gracias, Daniel. Ya para terminar, la última pregunta es, teniendo en cuenta las últimas noticias de la Fed y su incidencia en la renta variable para el mediano plazo, ¿qué sectores debemos tener en cuenta? ¿Consumo, servicio, polimetálicas, auríferas o financieras? Gracias, Keren. Primero hemos visto que el consumo se ha visto favorecido por las medidas de estímulo lanzadas en los Estados Unidos en los meses anteriores por el gobierno, pero la recuperación del consumo va a depender de cuánto llegue y de qué tamaño será el nuevo paquete en Estados Unidos también. Los servicios quizás también puedan tardar más en recuperarse, pero ambos, consumo y servicios, que consideramos que principalmente dependerán de qué tan rápido llegue la vacuna. Eso sería lo vital para que los consumidores recuperen la confianza que hoy está muy baja. En polimetálicas y particularmente el cobre, eso va a depender, como hemos mencionado en oportunidades anteriores, más en la evolución de la demanda industrial china que en la recuperación, y esa recuperación, y también los países desarrollados, donde vino esta un poco más tardíamente. Tendría la medida de la Fed relativamente más efecto sobre el oro, dada la nueva política de baja tasa de interés y permitir una mayor inflación, aunque en lo que resta del año podría verse afectada por la expectativa de la vacuna y también por las elecciones de Estados Unidos. Eso hay que monitorearlo. Mientras que en financieras hay dos temas. Por un lado, una baja tasa de interés beneficia a los créditos por el lado de los saldos, o sea, habría una mayor colocación de créditos por parte de los bancos, pero hay que recordar también que los bancos tienen tasas activas y una baja tasa de interés les juega en contra en lo que respecta en ese sentido a los bancos, ¿no? Eso habría que monitorear también, principalmente. Gracias, Keren. Ok, perfecto. Gracias, gracias José Carlos. Entonces con ello, bueno, vamos cerrando nuestro webinar. Recuerden lo que les comentamos al final de nuestra presentación. Vamos a hacer un pequeño cambio en el formato del webinar semanal, que ahora va a ser de manera quincenal, por cierto, y se va a extender el horario, va a ser de 1 hora, y ustedes van a poder participar junto a nosotros, ¿no? En esta encuesta que les comentaba, en la cual vamos a presentarles unas 5 opciones de empresas, y ustedes, bueno, con su voto nos van a ayudar a definir de qué empresas vamos a hablar cada 15 días, ¿no? Creo que va a ser bastante interesante. Así que bueno, eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su participación. Espero que se encuentren bien en casa, ahí con la familia, bien de salud. Y nos vemos el próximo sábado, el 5 de septiembre. Muchas gracias. Que tenga un buen sábado.